En una noche envuelta en misterio y tensión, una mujer de 50 años, una millonaria acostumbrada a tener el control, se encuentra en una situación inesperada que pondrá a prueba su fortaleza y vulnerabilidad. Ella, acostumbrada a mandar y decidir, se ve atrapada en un juego de poder y sumisión que desafía todas sus expectativas. La historia comienza con una declaración enigmática: si guardo mi silencio, soy tuya esta noche. Esa frase, cargada de promesas y amenazas, revela mucho más de lo que aparenta y abre la puerta a un relato lleno de secretos, pasiones prohibidas y una lucha interna que mantendrá a todos en vilo. El contraste entre la figura de esta mujer poderosa y la vulnerabilidad que siente en ese momento crea una tensión palpable en el aire. Por un lado, su imagen de éxito y control, una mujer que ha construido su imperio con esfuerzo y determinación. Por otro, esa noche revela una faceta oculta, un deseo reprimido que la hace vulnerable ante un hombre que, en apariencia, es solo un simple faccineiro, pero que en realidad guarda secretos que podrían cambiarlo todo. La dinámica entre ambos personajes se convierte en un juego psicológico donde el poder y la sumisión se entrelazan de manera inquietante, dejando al espectador en la cuerda floja, sin saber qué esperar a continuación. A medida que la historia avanza, nos damos cuenta de que esa noche no es solo un encuentro casual. Es un punto de inflexión que revelará las verdaderas caras de los personajes, sus miedos, sus deseos ocultos y las decisiones que marcarán sus vidas para siempre. La millonaria, acostumbrada a tener el control en todos los aspectos de su vida, se enfrenta ahora a una situación en la que debe ceder, en la que su silencio puede ser su arma o su perdición. El faccineiro, por su parte, no es simplemente un trabajador más, guarda en sus ojos una historia que puede cambiar el rumbo de la noche y, quizás, de sus vidas. La tensión crece con cada palabra, cada gesto, cada silencio cargado de significado. La frase "si guardo mi silencio, soy tuya esta noche" se convierte en un mantra, en una promesa y en una amenaza, dependiendo del momento y del estado de ánimo. La noche se convierte en un escenario donde el poder y la vulnerabilidad se enfrentan en una danza peligrosa, dejando al público con la intriga de qué sucederá al amanecer y si esos secretos se revelarán o se perderán en la penumbra del silencio. ¿Logrará ella mantener su control o será conquistada por su propia vulnerabilidad? El faccineiro, con su silencio y su presencia enigmática, será quien tome las riendas o se deje llevar por la marea de emociones que esa noche desata. La historia se despliega en una tensión constante, invitando a la audiencia a cuestionar quién tiene realmente el poder y quién se rinde ante sus propios deseos y miedos. No te pierdas esta historia llena de matices, donde las apariencias engañan y lo que parece simple se vuelve complejo en un abrir y cerrar de ojos. Mantente atento a cada detalle, porque en esa noche todo puede cambiar y la verdad puede salir a la luz en el momento menos esperado. Si te gustó esta historia de intriga, poder y vulnerabilidad, no olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir con quienes disfrutan de relatos que desafían las expectativas. Hasta la próxima historia. La mujer de 50 años vive rodeada de lujos y exclusividad, en un mundo que parece a la vez lleno de brillo y vacío de emociones genuinas. Su mansión, una obra maestra de diseño y sofisticación, se alza como un santuario de privilegios y silencios. Los pisos de mármol pulido reflejan las luces suaves que iluminan cada rincón, pero en su mirada se percibe una sombra de soledad que ni el oro ni las joyas pueden disimular. Ella, una mujer fuerte, elegante y decidida, ha construido su vida sobre cimientos de determinación y control, pero esa misma fortaleza oculta heridas profundas que todavía laten en su interior. Desde la ventana, puede observar la ciudad que nunca duerme, pero en su interior solo hay silencio. La distancia emocional que ha establecido con quienes la rodean la protege de posibles heridas, pero también la priva de conexiones auténticas. La imagen que proyecta al mundo es la de una mujer imperturbable, segura de sí misma, con un porte que impone respeto y admiración. Cada movimiento, cada gesto, refleja una autoridad que ha sido forjada en años de lucha y sacrificio. Sin embargo, en el fondo, esa misma autoridad es una armadura, un escudo contra un pasado que todavía la acecha. ¿Recuerdos? Por supuesto,
algunos más claros que otros. Quizá la traición de alguien en quien confió demasiado, o la pérdida de un ser querido que dejó un vacío imposible de llenar. Tal vez fue un amor que se desvaneció en las sombras del tiempo, dejando en su alma una cicatriz que nunca sanó por completo. La herida, aunque oculta, se asoma en pequeños detalles, en la manera en que se permite un momento de silencio, en la forma en que su rostro se suaviza al recordar algo que preferiría olvidar. La historia de su vida no es solo una de éxito material, sino también de derrotas internas que la han moldeado y que, en ocasiones, la hacen vulnerable a pesar de su aparente invulnerabilidad. Su mundo es de lujo, sí, pero también de aislamiento. La soledad que la acompaña no es solo la consecuencia de su posición social, sino también de una elección consciente. La ha preferido, quizás, a la compañía que solo busca su dinero o su poder. La distancia emocional le ha permitido mantener el control, pero también le ha robado momentos de verdadera intimidad y calidez humana. La mujer que parece inquebrantable, en realidad, anhela algo que no puede nombrar claramente, una conexión sincera, una confesión que le permita soltarse, sentir y ser vulnerable sin miedo a perder su poder. Esa noche, en medio de ese mundo de opulencia, aparece la figura del faxineiro. Un hombre sencillo, con su silencio y su presencia enigmática, que de alguna manera representa lo opuesto a todo lo que ella ha construido. En él, ve una oportunidad de escapar, aunque sea por unas horas, de la máscara de invulnerabilidad que lleva puesta día tras día. La frase que pronuncia, si guardo mi silencio, soy tuya esta noche, no solo es una declaración de poder y sumisión, sino también un reflejo de su propia lucha interna, el deseo de abrirse, de dejar de ser esa mujer fuerte y distante, aunque sea solo por unas horas, en una noche que promete ser mucho más que un simple encuentro. Mientras tanto, en su interior, ella siente una mezcla de admiración y empatía por sí misma. Admira esa fortaleza que la ha llevado tan lejos, pero también entiende que esa misma fuerza ha tenido un precio, la soledad, la pérdida y la sensación de vacío que no se llena con riquezas ni logros. Es una mujer que ha aprendido a esconder sus heridas tras una máscara de perfección, pero que en ese instante, en esa noche, quizás quiera dejar que alguien más vea quién es realmente en su interior. Su vida de lujo y aislamiento la ha convertido en alguien que, en apariencia, no necesita nada ni nadie, pero en el fondo, anhela algo que todavía no ha encontrado, o que quizás ha tenido que olvidar para seguir adelante. Esa dualidad, esa mezcla de admiración y compasión, hace que su historia sea auténtica y humana. Es un recordatorio de que incluso las personas más fuertes llevan dentro una historia de heridas que solo el tiempo y el amor pueden aliviar, si es que alguna vez deciden abrir esa puerta cerrada. En definitiva, ella es un símbolo de poder y vulnerabilidad, un personaje que, a pesar de toda su opulencia, sigue siendo humana, con emociones, heridas y anhelos profundos. La audiencia no solo la admira por su fortaleza, sino que también siente empatía por esa mujer que, en el fondo, solo busca sentir, ser vista y, quizás, encontrar un poco de paz en medio del ruido de su mundo de lujo y soledad. El hombre joven que entra en escena es un ejemplo de sencillez y dedicación. Sus rasgos reflejan la vida de alguien que ha enfrentado las adversidades con una determinación silenciosa, pero firme. De mirada tranquila y manos callosas, su presencia transmite una humildad que no necesita adornos para ser evidente. Es un hombre que, a simple vista, podría pasar desapercibido en el mundo de lujo que lo rodea, pero en su interior arde una motivación profunda que lo impulsa a seguir adelante cada día. La lucha por mantener a su familia, pagar deudas acumuladas y cumplir con un propósito mayor le han dado un carácter resistente y una dignidad que trasciende las circunstancias. Su historia no está marcada por grandes logros o reconocimientos, sino por la constancia en hacer lo que debe, sin quejarse ni buscar reconocimiento. Cada mañana, se levanta antes del amanecer, con la esperanza de que ese día traiga un paso más cerca de aliviar la carga que lleva. La imagen de su familia, quizás una esposa y unos hijos que dependen de su esfuerzo, le da fuerzas para seguir, aunque el peso en sus hombros a veces parezca insostenible. La deuda, acumulada por gastos médicos, educación o simplemente por la vida en un entorno difícil,
es un recordatorio constante de lo mucho que está luchando para ofrecerles algo mejor. Sin embargo, su corazón permanece intacto, lleno de una pureza y honestidad que lo hacen un ejemplo para quienes lo conocen. Es un hombre que no busca reconocimiento, solo cumplir con su deber con lealtad y respeto, con la dignidad que ha aprendido en su camino difícil. La quietud en su actitud refleja una paciencia que ha sido forjada en los momentos en que todo parecía perdido, en las horas en que el cansancio le ganaba la batalla y la esperanza parecía lejana. Pero él, con su silencio, sigue adelante, confiando en que su esfuerzo valdrá la pena y que, algún día, podrá darles a sus seres queridos una vida con menos preocupaciones. La humildad que lo caracteriza no es solo una fachada, sino un reflejo genuino de quién es en realidad, un hombre que valora las cosas simples, que aprecia la sinceridad y que, en su interior, guarda un propósito más grande que las dificultades momentáneas. Es ese tipo de personas que, a pesar de no tener riquezas materiales, poseen un corazón lleno de integridad y una voluntad inquebrantable. La noche en la que se encuentra con la mujer poderosa y misteriosa, su presencia transmite esa misma dignidad. Aunque rodeado de lujo y opulencia, él mantiene su esencia intacta, consciente de su valor y de su misión en la vida. La historia de este joven es una historia de lucha, de amor por su familia y de un compromiso silencioso con sus propios valores. Su lealtad, su pureza y su dignidad lo hacen destacar en un mundo que a menudo premia solo lo superficial. La audiencia no puede evitar sentir una profunda admiración por su perseverancia y una empatía inmediata por su situación. Porque en su mirada se reflejan las historias de muchas personas que trabajan en silencio, que enfrentan dificultades sin quejarse y que, a pesar de todo, mantienen su integridad intacta. Es un recordatorio de que la verdadera fortaleza reside en la honestidad, en la fidelidad a uno mismo y en la perseverancia a pesar de las adversidades. La historia de este joven no solo inspira, sino que también conecta con quienes saben que la lucha diaria puede ser dura, pero que la dignidad y la pureza de corazón siempre brillan, incluso en la oscuridad. Su vida es un ejemplo de que, con esfuerzo y lealtad, se pueden superar los obstáculos más difíciles, y que en el silencio de su trabajo y su sacrificio, reside una fuerza que trasciende cualquier riqueza material. En definitiva, su presencia en esta historia nos recuerda que las verdaderas riquezas están en la integridad del alma y en la lucha constante por un futuro mejor para quienes amamos. La noche envuelve la mansión en un silencio pesado, solo interrumpido por el suave roce de las cortinas de seda y el brillo tenue de las lámparas de cristal. Ella, la millonaria de 50 años, se encuentra en un rincón del salón, elegante y distante, observando desde lejos la figura del hombre que acaba de entrar en su mundo. Él, el joven faxineiro, con su uniforme sencillo y manos ásperas, se mueve con paciencia y respeto, consciente de la diferencia de sus mundos y de la tensión que esa noche ha traído consigo. La distancia entre ellos es palpable, marcada por las clases sociales, las actitudes y los modos de comunicación que parecen chocar en un primer momento, pero que en su núcleo esconden una curiosidad silenciosa. Ella, acostumbrada a mandar, a controlar cada aspecto de su vida, ha construido muros de sofisticación y frialdad. Su postura es erguida, la mirada fija y segura, su rostro impecable refleja una máscara de invulnerabilidad. En cambio, él, con su presencia humilde y su expresión tranquila, transmite una honestidad que parece desentonar con el ambiente de lujo que lo rodea. La diferencia en sus actitudes es evidente, ella, con gestos medidos y palabras cortas, y él, con una actitud respetuosa, casi observadora, que habla sin necesidad de muchas palabras. Sin embargo, en esa diferencia, hay una chispa de algo más profundo, una atracción silenciosa, una tensión que no se puede ignorar. La escena se intensifica cuando ella, rompiendo la distancia, se acerca lentamente. Sus ojos parecen medirlo, pero hay en ellos también una chispa de intriga, como si quisiera descubrir qué hay detrás de esa fachada sencilla. Él, a su vez, se mantiene firme, sin mostrar nerviosismo, pero con una leve tensión en su cuerpo, consciente del contraste que los separa y, quizás, de lo que esa noche pueda cambiar en sus vidas. La conversación, si es que puede llamarse así, es mínima, pero cada palabra,
cada silencio, parece cargado de significado. Ella, en un tono suave pero firme, le dice, si guardo mi silencio, soy tuya esta noche. La frase, en apariencia una simple declaración, resuena en el aire con múltiples interpretaciones, creando una sensación de misterio y peligro. La tensión entre ellos se hace más evidente en los pequeños gestos, ella, con movimientos controlados, y él, con una postura que mezcla respeto y una curiosidad contenida. La comunicación no verbal revela mucho más que las palabras, las miradas, los gestos, la forma en que respiran, todo parece decir que ambos saben que ese encuentro puede ser un punto de inflexión, que sus mundos están a punto de colisionar de una manera que ninguno de los dos esperaba. La atracción crece en silencio, pero también la incomodidad, esa que surge cuando dos personas de realidades tan diferentes se enfrentan a una situación cargada de significados ocultos. A medida que la noche avanza, la atmósfera se vuelve aún más tensa y misteriosa. La audiencia puede sentir que algo importante está por suceder, que ese momento no solo marcará un cambio en sus vidas, sino que también revelará secretos y deseos que estaban escondidos bajo capas de apariencias. La curiosidad por saber qué pasará después es casi insoportable. ¿Se dejarán llevar por la atracción o se refugiarán en sus respectivos miedos? ¿Será esa noche solo un juego de poder o el inicio de algo mucho más profundo y real? La escena deja entrever que, en esa colisión de mundos, algo irreparable o transformador está a punto de acontecer. El contraste entre la clase, la actitud y los estilos de comunicación crea un ambiente de tensión sutil pero poderosa. No hay palabras que puedan describir completamente la intensidad del momento, solo una sensación de que todo puede cambiar en un instante, que esa noche será recordada por siempre. La audiencia, atrapada en esa expectativa, sabe que lo que sucederá a continuación será decisivo, que esa colisión entre dos mundos tan distintos puede abrir puertas que antes estaban cerradas o destruir todo lo que parecía inamovible. En esa noche cargada de significado, la historia apenas comienza a desplegarse, dejando en el aire una promesa de cambios, de secretos revelados y de emociones que explotan en silencio. La tensión, la atracción y la incomodidad se entrelazan en una danza peligrosa que solo el tiempo y las decisiones de ambos podrán resolver. La escena termina con un silencio cargado de expectativas, dejando al espectador con la sensación de que nada volverá a ser igual después de esta noche. Porque en ese encuentro, en esa colisión de mundos, está la promesa de un cambio que marcará sus vidas para siempre. En medio de aquella noche cargada de tensión, la mujer de 50 años, con su porte elegante y una mirada que revela tanto control como vulnerabilidad, da un paso inesperado que cambiará el rumbo de todo. Después de unos minutos de silenciosa observación, de miradas que parecen negociar más allá de las palabras, ella rompe el silencio con una propuesta que parece sacada de un juego de azar, pero que en realidad es mucho más peligrosa y compleja. Sus labios se curvan en una sonrisa enigmática y, con una calma que contrasta con la intensidad del momento, dice, te propongo un trato. La tensión en la habitación se intensifica, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Él, el joven Faxineiro, la mira con cierta sorpresa, con el corazón acelerado por la incertidumbre. No sabe qué esperar, pero en sus ojos brilla un destello de curiosidad y cautela. Ella continúa, con una voz suave pero decidida, quiero que hagamos un acuerdo, un pacto que nos beneficie a ambos. Tú, trabajar para mí por un tiempo determinado, pero con una condición especial. La propuesta, en su sencillez, oculta un peligro inminente, y el moral de la situación se vuelve un campo minado de dudas y dilemas. La mujer explica que, en realidad, le ofrece un contrato de protección, algo que en sus negocios y en su vida personal siempre ha manejado con astucia. Pero esta vez, la negociación va más allá del dinero o el trabajo, le propone un acuerdo emocional, un intercambio de favores que puede parecer moralmente cuestionable, pero que en su mundo, ella argumenta, es solo una estrategia para mantener el control y, quizás, encontrar un resquicio de sinceridad en medio del caos. La propuesta consiste en un contrato de apariencia simple. Ella le ofrecerá una suma considerable de dinero, suficiente para aliviar sus deudas y asegurar un futuro más estable,
a cambio de que él se comprometa a mantener una presencia constante en su vida, en un papel que puede ser tanto de protector como de compañía. La condición adicional, que ella deja en el aire, es que, durante ese tiempo, él deberá aceptar una relación que, aunque no sea oficial, tendrá un carácter emocional que ambos entenderán y aceptarán. La moralidad de esa negociación se vuelve ambigua rápidamente. Él, que siempre ha vivido en la humildad, siente en su interior una mezcla de gratitud, duda y una cierta sensación de que está siendo arrastrado a un juego peligroso. La tentación de aliviar la carga que lleva en sus hombros y de ofrecerle a su familia un poco de tranquilidad lo hace considerar la propuesta, pero también sabe que aceptar ese pacto implicará dejar atrás sus principios y enfrentarse a dilemas éticos que pueden perseguirlo por mucho tiempo. La mujer, por su parte, parece reconocer esa tensión, pero también está segura de que esa noche marcará un antes y un después en sus vidas. Ella ha llegado a un punto en el que necesita a alguien que la ayude a mantener las apariencias, que le brinde compañía sin cuestionarla demasiado, y que, en cierto modo, le permita sentir que todavía tiene el control de su destino. La propuesta que ofrece es un reflejo de esa ambivalencia, una oportunidad disfrazada de necesidad, un acuerdo que puede ser tanto un salvavidas como una trampa. La audiencia siente que esa decisión será el centro de toda la historia por venir, que ese contrato, ese pacto, será el catalizador de una serie de eventos que revelarán lo mejor y lo peor de ambos personajes. La tensión moral crece con cada instante, ¿será capaz él de mantenerse firme en sus principios o caerá en la tentación? ¿Ella logrará ocultar sus verdaderas intenciones o su necesidad de poder y control la traicionará? La incertidumbre se vuelve casi insoportable, porque en esa noche, en esa decisión, está el germen de un cambio radical, una transformación que afectará no solo sus vidas, sino también sus corazones y sus valores. La escena termina con un silencio cargado de expectativa, en el que ambos saben que esa noche no solo define un acuerdo, sino que abre una puerta a un mundo de emociones y dilemas morales que no podrán ignorar. La historia, a partir de esa decisión, se despliega en un hilo delicado entre la ética y la pasión, entre el deber y el deseo, dejando al público en la cuerda floja, ansioso por entender qué camino elegirán y qué consecuencias traerá ese pacto. Porque en ese momento, en esa propuesta, se esconde el verdadero comienzo de todo, y el futuro de ambos pende de un hilo muy delgado, que solo el tiempo decidirá si se rompe o se fortalece. La rutina de esa noche se despliega con una lentitud que parece detener el tiempo. Ella, en su elegante silencio, se mueve con una gracia calculada, sus gestos suaves y precisos, casi como si cada movimiento estuviera ensayado para transmitir algo que las palabras no alcanzan a decir. Él, en cambio, observa desde la sombra, con una mezcla de respeto y curiosidad contenida en sus ojos. No hay prisa en sus acciones, solo la presencia mutua que se va construyendo en un silencio cargado de significados no expresados. La casa, con sus muebles clásicos y luces tenues, parece esconder secretos en cada rincón, y en esa atmósfera, cada respiración se vuelve un acto de compromiso silencioso. Ella pasa cerca de él, y en el roce de su piel, en la cercanía de sus cuerpos, hay un calor que no necesita palabras. La brisa que entra por la ventana, ligera, acaricia su rostro y en ella se perciben aromas de perfume caro y alguna esencia que recuerda a la soledad y al poder. Él, en su posición de simple observador, siente la tensión en su pecho, un pulso acelerado que solo se calma con la presencia sutil de ella. Sus gestos, aunque discretos, revelan una vulnerabilidad que solo el silencio puede mostrar. La manera en que ajusta un cuadro, la forma en que coloca una taza en la mesa, cada acción parece estar impregnada de un significado profundo, como si cada movimiento fuera una declaración silenciosa de lo que no se atreve a decir en voz alta. El tiempo transcurre en una escala diferente, donde el mundo exterior parece haberse disuelto y solo quedan ellos dos en esa pequeña eternidad. Ella se sienta en un sillón, con las piernas cruzadas, su mirada fija en un punto lejano, pero en realidad, sus pensamientos están en otra parte. Sus dedos juegan con un collar que lleva, una pequeña cadena de oro que refleja la poca luz, creando destellos que parecen danzar en la penumbra.
Él se acerca lentamente, con esa cautela que solo la confianza y el temor pueden generar, y se detiene a su lado, sin tocar, solo respirando el aire que ella exhala. El silencio se vuelve un lenguaje en sí mismo. La distancia entre ellos, aunque física, parece cargada de una tensión que no necesita ser rompida. La presencia de ella, con su postura firme pero vulnerable, invita a una introspección silenciosa. Él, por su parte, siente como cada fibra de su cuerpo está en alerta, atrapado entre el deseo de acercarse y el miedo de invadir ese espacio sagrado que ella ha cuidado con tanto esmero. La respiración se vuelve un ritmo compartido, un pulso que marca la cadencia de un vínculo que aún no se ha oficializado, pero que ya se percibe en cada mirada, en cada gesto contenido. De vez en cuando, ella se levanta y se acerca a la ventana, mirando hacia afuera, como buscando algo que solo ella sabe. La luz de la luna baña su rostro, resaltando la dureza de sus rasgos, pero también esa fragilidad que solo la oscuridad puede revelar. Él, en silencio, la sigue con la mirada, sintiendo cómo la distancia se vuelve más sutil, casi inexistente. La piel en sus manos, si llegara a tócala, sería como tocar un cristal frágil, hermoso pero vulnerable, y en esa delicadeza reside la fuerza de lo prohibido y lo deseado. El tiempo, en esa noche, se diluye en pequeños gestos, una mano que se posa en el respaldo del sillón, un suspiro contenido, la forma en que ella cruza sus brazos, protegiéndose a sí misma en un acto que también es un acto de resistencia. La química en esas acciones, en esa tensión contenida, crece lentamente, como la corriente de un río que busca su cauce, sin prisa, pero con una certeza que se vuelve cada vez más palpable. Nadie dice nada, pero todo lo que no se dice se siente en cada fibra de sus cuerpos, la mezcla de poder y vulnerabilidad, la esperanza y el temor, la promesa de algo que solo el silencio puede sellar. En esa noche, las palabras sobran, porque en cada gesto, en cada respiración, hay una historia que solo ellos entenderán. La química, construida en la restricción y en la espera, se convierte en un lenguaje propio, un código secreto que los une sin necesidad de decir nada. La noche avanza, y con ella, la sensación de que, en ese espacio cerrado, han encontrado un refugio donde el poder y la vulnerabilidad se entrelazan en un baile silencioso. Una danza que solo puede terminar cuando la luz del alba ilumine la realidad que ambos aún no se atreven a afrontar. Aquella noche, en medio de la quietud que parecía envolver todo, ella se encontraba en un rincón de la habitación, con la mirada fija en un pequeño objeto que descansaba en sus manos. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando su rostro con una suavidad casi reverente, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de sorpresa y tristeza. Él, el faxineiro, permanecía al lado, sin saber exactamente qué había activado esa expresión en ella, pero sintiendo que algo importante estaba por revelarse. La tensión en el aire era palpable, y en ese silencio, ella decidió romperlo, con una voz que apenas era un susurro, pero cargada de una emoción que no podía contener. «Sabes», empezó, pero sus palabras se quedaron en la garganta, y en su lugar, dejó que la mirada hablara por sí misma. Lentamente, se acercó a él, y en ese movimiento, quedó patente la vulnerabilidad que hasta entonces había estado escondiendo tras su máscara de poder y control. Él, con una mezcla de curiosidad y aprensión, la observó, sin comprender todavía qué era lo que ella había descubierto. Pero en ese instante, ella sacó de su bolsillo un pequeño papel, arrugado y algo manchado, y se lo entregó con manos temblorosas. El faxineiro recibió el papel y, al abrirlo, su rostro cambió en un instante. Era una fotografía vieja, en blanco y negro, en la que aparecían dos niños, ella y un hombre que parecía ser su esposo, en un parque, sonriendo con una felicidad que parecía muy lejana del mundo que ella había construido en su vida adulta. La evidencia de un pasado que ella había intentado esconder, tal vez por miedo, por orgullo, o por una necesidad de mantener intacta una fachada de invulnerabilidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La escena le atravesó el alma. La mujer, esa mujer de rostro duro y mirada fría que había dominado su entorno con tanta autoridad, ahora se mostraba completamente humana, vulnerable, desconcertada por un secreto que no había mencionado antes.
Él, en silencio, sintió que en ese momento, la distancia que los separaba se borraba, y que lo que antes parecía una relación de poder invertía su curso. La figura de ella, la mujer que siempre había sido la que controlaba, ahora se mostraba como alguien que había tenido que luchar contra una historia que le había sido arrebatada o que ella misma había decidido esconder. Eso, ¿qué significa?, fue lo único que pudo decir, su voz apenas un susurro, mientras sus manos temblaban con la carga emocional de la revelación. Ella respiró profundamente, y con una ternura que parecía contradecir su apariencia, le explicó que esa era su verdad más profunda, que había sido madre, que había perdido a sus hijos en circunstancias trágicas, y que ese pasado, esa parte de su vida que siempre había intentado enterrar, la perseguía en cada decisión que tomaba. Que esa fotografía, esa historia oculta, era lo que realmente la definía, pero también lo que había tratado de esconder con toda su fuerza. La revelación cambió todo en aquel instante. La mujer, que había sido símbolo de poder y distancia, se convirtió en un ser humano vulnerable, con heridas que aún sangraban en silencio. Él, en su humildad, sintió que de repente, la historia de ella lo humanizaba, lo hacía cercano, real. La distancia que había entre ambos se desvaneció, y en su lugar surgió una empatía profunda, un entendimiento que solo la verdad puede ofrecer. La relación se transformó en algo más genuino, más auténtico, donde los roles de poder y vulnerabilidad se intercambiaron en un solo acto de sinceridad. Ella, con lágrimas en los ojos, le confesó que ese pasado le había marcado para siempre, que su fortaleza era también su máscara, y que esa noche, al mostrarle ese secreto, había sentido una liberación, un peso que llevaba toda su vida. Él, por su parte, sintió que en ese instante, su propia historia también se humanizaba, que la mujer poderosa que había conocido era solo una parte de un todo mucho más complejo y profundo. Ambos, en ese intercambio de miradas y silencios, encontraron un nuevo nivel de conexión, una empatía que trascendía las palabras y que los unía en una vulnerabilidad compartida. El peso de esa revelación los cambió para siempre. La noche dejó de ser un juego de poder y silencio, y se convirtió en un acto de reconocimiento mutuo, de aceptación de las heridas y los secretos que los hacían humanos. La historia que parecía haber sido escrita solo por ella, ahora incluía también su lado más frágil, y en esa fragilidad, ambos encontraron una fuerza que no sabían que tenían. La verdad había llegado, y con ella, la posibilidad de un nuevo comienzo, más sincero, más real. Esa noche, en la penumbra, algo en ella empezó a transformarse. La mujer de 50 años, acostumbrada a dominar con su presencia, a manejar con firmeza cada situación, comenzó a dejarse llevar por una corriente que desconocía hasta entonces. La máscara de poder que siempre había llevado, esa que parecía protegerla y, al mismo tiempo, alejarla de la vulnerabilidad, empezó a desmoronarse lentamente. La revelación del pasado, esa verdad que había guardado celosamente, había sido solo el primer paso. Ahora, en su interior, algo más profundo se despertaba, una sensación de humanidad que no podía ignorar. Sus manos, que antes se movían con precisión y seguridad, ahora temblaban ligeramente al tocar el pequeño objeto que había mantenido oculto tanto tiempo. La mirada que antes era fría y calculadora, se volvió más suave, más introspectiva. La habitación, que parecía un refugio de secretos y control, comenzó a llenarse de una sensación diferente, una vulnerabilidad compartida, un espacio donde los muros caían y lo auténtico emergía. La mujer, que siempre había creído que su fortaleza residía en su independencia y en su capacidad de mantener todo bajo control, empezó a entender que esa misma fuerza también era su mayor cárcel. A medida que el silencio se volvía más cómodo, se permitía sentir. La emoción que había estado escondiendo detrás de su fachada de invulnerabilidad empezó a aflorar. Miró a su alrededor, a ese hombre que había sido solo un empleado, un simple faxineiro en su vida, y vio algo más allá de su apariencia humilde. Lo vio como un ser humano, con heridas y sueños, con una historia que también merecía ser escuchada. La distancia entre ambos, que parecía insalvable, se fue reduciendo en cada pequeño gesto, en cada mirada que se cruzaba con sinceridad.
Con un suspiro, ella se acercó lentamente, sin prisa, con una ternura que nunca antes había mostrado en esa intensidad. Sus dedos, antes firmes y decididos, ahora buscaban un contacto suave, un roce que transmitiera confianza y reconocimiento. La expresión en su rostro cambió, ya no era solo la mujer poderosa, sino alguien que había aprendido a ser vulnerable, a mostrar su lado más humano. La fuerza que había sido su escudo se convirtió en un acto de valentía, en la aceptación de que también necesitaba apoyo, comprensión y ternura. Él, en silencio, la observaba. No había palabras, solo la presencia mutua que se había vuelto más real y genuina. La tensión se disipó en una atmósfera cargada de emociones que antes estaban ocultas. En ese silencio, en esa pequeña pausa, se dieron cuenta de que no solo estaban compartiendo la noche, sino también un proceso de sanación, un descubrimiento que los convertía en algo más que una relación de poder y sumisión. Eran dos seres humanos que, por fin, se permitían sentirse en igualdad, en sinceridad. Ella, con una sonrisa tímida, tomó su mano y la apretó suavemente, como si quisiera transmitirle que, a partir de ese momento, su mundo también podía cambiar. La mujer que siempre había estado en control se estaba dejando llevar por la ternura, por la empatía. La máscara de orgullo cayó, dejándolo ver su verdadera esencia, alguien que, en su interior, llevaba heridas que aún sangraban, pero que también estaba dispuesta a abrirse, a confiar, a ser más que una figura de poder. Él, por su parte, sintió que en esa transformación había un acto de auténtica valentía. La mujer fuerte que había conocido no era solo esa que manejaba su imperio con mano firme, sino también la que, en ese momento, mostraba su fragilidad y su deseo de conexión. La diferencia entre ambos se volvió más difusa, más humana. La noche, que parecía haber sido planeada para un juego de control, se convirtió en un espacio de sinceridad y ternura. El tiempo pareció detenerse en esa habitación. La mujer, que había creído que su poder residía en su silencio y su autoridad, empezó a entender que la verdadera fuerza también reside en la capacidad de mostrar quién eres realmente. La vulnerabilidad, en ese momento, se tornó en un acto de valentía, una forma de encontrarse y de reconocerse en el otro. La relación, que había comenzado como un juego de roles, se volvió una historia de aceptación, de humanidad compartida. Al final de esa noche, ella no era la misma. La mujer que había llegado con la máscara de la dominación se había convertido en alguien que aceptaba su propia fragilidad, que entendía que la verdadera fuerza también reside en la capacidad de ser vulnerable. Y en esa transformación, ambos encontraron algo que nunca habían buscado, un pedazo de humanidad en medio del silencio, un espacio donde lo auténtico podía florecer. La noche los había cambiado para siempre, y esa misma noche, ella empezó a comprender que el poder no siempre está en controlar, sino en aceptar y ser aceptado. Esa noche, en medio de la intimidad que parecía haber llegado a transformar sus corazones, surgió un obstáculo que ninguno de los dos había previsto. La mujer, con su rostro aún marcado por la ternura que había emergido en su mirada, sintió de repente una sombra que se cernía sobre ellos. Era algo que había estado latente en su interior, una carga que había tratado de esconder bajo capas de orgullo y control, su pasado, sus errores, una historia que no podía dejar atrás. En un momento de silencio, cuando sus respiraciones aún se mezclaban en un ritmo compartido, ella se detuvo, sus ojos se llenaron de una tristeza que no quería mostrar, y su voz, que hasta hacía poco había sido suave, se volvió temblorosa. Tú sabes quién soy realmente, susurró, rompiendo la calma con una pregunta que parecía más un suspiro que una interrogación. Él, con su rostro en silencio, la miró sin comprender del todo. Pero en su interior, algo empezó a resonar. Ella tomó aire, y en ese instante, la confesión salió a la superficie: no soy solo esa mujer fuerte y poderosa que controlaba todo a su alrededor. Hubo alguien más antes que tú. Un amor, un error, una culpa que todavía no puedo dejar ir. La confesión fue como una herida abierta, un recordatorio de un pasado que no había logrado cerrar del todo. La tensión en la habitación se convirtió en un peso insoportable. Él,
que hasta ese momento había visto en ella solo fuerza y vulnerabilidad, ahora parecía estar enfrentando un muro invisible, un muro que ella misma había levantado para protegerse. La culpa lo invadió, y en su silencio, ella supo que había cometido un error. La noche, que parecía tan llena de promesas, empezó a deshacerse en fragmentos de dolor y arrepentimiento. Mientras ella se alejaba lentamente, sintiendo que había destruido esa conexión tan frágil que estaban construyendo, él se quedó en silencio, con una sensación de vacío en el pecho. La imagen de ella, tan vulnerable, ahora parecía lejana, envuelta en una niebla de dudas y heridas no sanadas. La historia que la había definido hasta ese momento, esa imagen de una mujer invencible, se había visto empañada por su pasado. La culpa lo acechaba también a él, por haber permitido que esa confesión lo sorprendiera sin estar preparado, por no haber visto antes esa parte de ella que ahora se le escapaba entre los dedos. La noche pareció cerrarse sobre ellos, y en ese silencio pesado, ambos sintieron que algo se había roto para siempre. El dolor de la separación temporal era insoportable. Ella, con lágrimas contenidas, se preguntaba si había sido un error confiar, si esa vulnerabilidad que había mostrado había sido demasiado para él. La imagen de su rostro, esa expresión de sorpresa y desconcierto, quedó grabada en su memoria y en su corazón. La culpa y el arrepentimiento la atormentaban. Pensó en todas las veces que había intentado esconder su pasado, en cómo la mentira de su fortaleza había sido también una forma de protección, pero que ahora parecía haberla separado de aquel vínculo que tanto deseaba consolidar. En la reflexión solitaria de esa noche, ella se enfrentó a sus propias heridas. La historia de su vida, marcada por errores y amores perdidos, la había convertido en la mujer que era hoy, pero también la había alejado de la posibilidad de una felicidad completa. La culpa la consumía, y en ese momento, entendió que quizás su orgullo, su miedo a mostrar quién era realmente, había sido la verdadera causa de esa distancia. La noche la había puesto frente a su reflejo más doloroso, que el amor, por más fuerte que sea, también requiere vulnerabilidad y aceptación. Sin embargo, esa misma vulnerabilidad, en ese instante, parecía ser su condena. El silencio que los separó fue como un abismo que parecía insalvable en ese momento. La emoción alcanzó su punto máximo, y en esa pausa, ambos se dieron cuenta de que habían llegado a un punto de no retorno. La confianza, esa que creían haber construido, se había visto empañada por un secreto enterrado en lo más profundo de su alma. La mujer, con el corazón en la mano, se preguntó si podía volver a confiar, si podía dejar atrás esa culpa que ahora la perseguía. Él, con su mirada fija en el suelo, sintió que la distancia entre ellos se había ampliado más allá de lo que podían soportar. Esa noche, el dolor se convirtió en un espejo de lo que podrían perder si no aprendían a aceptar la verdad. La historia alcanzaba su clímax emocional, y en ese momento, ambos supieron que tendrían que enfrentarse a sus propias sombras antes de poder reconstruir algo que parecía irremediablemente roto. La culpa, el pasado y los errores habían puesto a prueba su vínculo, y la pregunta quedó flotando en el aire: ¿podrán perdonarse y seguir adelante, o esa herida será demasiado profunda para sanar? En ese silencio pesado, en esa distancia que parecía insalvable, ella sintió como su corazón se desgarraba. La culpa y el arrepentimiento la aplastaban, pero también despertaban en ella una chispa de esperanza. Sabía que no podía dejar que el pasado la definiera, que esa noche podía ser el punto de partida para una verdad más profunda y sincera. Con lágrimas en los ojos, se volvió lentamente hacia él, esa figura humilde que, a pesar de todo, seguía siendo su refugio y su verdad. Sus palabras salieron temblorosas, cargadas de sinceridad y vulnerabilidad. Sé que he cometido errores. He sido fuerte por miedo, por orgullo, por la necesidad de protegerme. Pero hoy, contigo, he entendido que la verdadera fuerza no está en esconder quién soy, sino en aceptar mis heridas y mostrarlas con valentía. Él la miró, con esa expresión enigmática que siempre tenía, pero en sus ojos ahora brillaba una chispa de comprensión y ternura. Ella dio un paso más cerca, y con una mano temblorosa, tomó la suya. No puedo cambiar el pasado,
ni borrar mis errores, pero puedo decidir quién quiero ser ahora. Quiero aprender a confiar, a amar sin miedo, a aceptar que también soy vulnerable. Sus palabras se fundieron en un abrazo que fue más que un simple roce, fue una declaración de guerra contra todo lo que los había separado. La mujer, que había llegado a esa noche con la máscara del poder y la controladora, empezó a sentir cómo su corazón se abría a la posibilidad de un amor verdadero, uno que no se basa en la dominación ni en la apariencia, sino en la aceptación mutua y en la honestidad. La transformación en ella fue profunda y real. La mujer poderosa se convirtió en alguien que aprendió que la verdadera fortaleza radica en la valentía de mostrarse tal cual es, con sus heridas y sus miedos, y en la capacidad de dejarse amar sin condiciones. El amor, en esa noche, le enseñó que no hay nada más liberador que ser auténtica, que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la clave para conectar con lo más profundo del alma. Y él, por su parte, encontró en esa confesión una nueva forma de ver la vida. La humildad y la honestidad que ella le entregó le hicieron entender que el amor genuino requiere coraje, perdón y la voluntad de aceptar a la otra persona con sus imperfecciones. La noche se convirtió en un símbolo de renacimiento, de una historia que, aunque marcada por errores y heridas, podía reinventarse en la sinceridad y el respeto mutuo. Al final, ella se volvió a mirarlo, con una sonrisa que reflejaba una paz que nunca antes había sentido. En ese instante, comprendió que el amor no es solo un juego de poder o de apariencias, sino una danza de almas dispuestas a entregarse sin miedo. Y él, con su mirada llena de ternura, le susurró, «Gracias por confiar en mí, por abrir tu corazón. Lo que hemos construido hoy es más fuerte que cualquier pasado, más valioso que cualquier orgullo». Porque el amor verdadero nos enseña que, en la vulnerabilidad, encontramos la mayor fuerza. La historia de esa noche quedó grabada en sus corazones, como un recordatorio de que el amor auténtico transforma, sana y libera. Porque todos merecemos una oportunidad de empezar de nuevo, de dejar atrás el miedo y abrirnos a la verdad. La verdadera fuerza está en aceptar quienes somos en realidad y en atrevernos a amar sin condiciones, sin máscaras. Que esta historia sea un llamado a no temer a la vulnerabilidad, sino a verla como el camino hacia la sanación y la conexión más profunda. Porque en el amor, como en la vida, lo más valioso siempre reside en la honestidad con uno mismo y con los demás. Así que te invito a dar ese paso hoy, a ser valiente, a abrir tu corazón y a confiar en que el amor, cuando es genuino, siempre encuentra la manera de sanar y transformar. La historia de esa mujer y ese hombre nos enseña que, cuando dejamos atrás el orgullo y el miedo, podemos descubrir la belleza de ser auténticos y de amar sin condiciones. Porque al final, lo que realmente importa no es quién controlamos ni cuánto aparentamos, sino quiénes somos en nuestro interior y cuánto estamos dispuestos a entregarnos. Atrévete a vivir esa verdad. La vida y el amor te esperan con los brazos abiertos.